Buenas chicos, vamos a continuar con algunos temas más. En este caso vamos a ver el tema número 5, que es la entropía, que ya lo habíamos mencionado en un capítulo anterior, que es la segunda ley de la termodinámica. Bueno, podemos empezar este capítulo preguntándonos qué es la entropía. Bueno, para nosotros y para nuestro interés, tenemos que tratar de conocer un poco de la entropía. Bueno, la entropía es el grado de desorden de un sistema. Es que eso quiere decir que cuando nosotros vemos entropía, estamos viendo una entropía, vamos a decir, que es un grado de desorden. ¿A qué se refiere eso? Podemos decir qué tan ordenado está nuestro sistema o la energía que estamos transfiriendo a nuestro sistema. Podemos pasar, siempre la entropía va en esa dirección. Es decir, que siempre la entropía va a ir en aumento. Por lo tanto, yo tendría inicialmente un proceso tal vez o un sistema ordenado con poca entropía, pero debido a cambios de energía, a que hemos aplicado bastantes cálculos, lo que voy a obtener al final va a ser una mucha energía, perdón, mucha entropía. Entonces, la entropía como tal es un grado de desorden de un sistema. Y además, como habíamos visto en un capítulo anterior, esta propiedad nos permite determinar la dirección de los procesos y además nos permite determinar la calidad de la energía. Bueno, para nosotros, para poderlo manejar en la materia, la entropía es una propiedad más. Es una propiedad extensiva. Ya está, se le conoce con el nombre de S. Y si nosotros quisiéramos convertirlo en una propiedad específica, al igual que en las anteriores propiedades, nosotros tenemos que dividirle sobre la masa y a esto se le conoce como la entropía específica, que es la entropía por unidad de masa. Y se les conoce con la letra S minúscula. De esta manera podemos ver qué es la entropía. Bueno, la entropía, como es una propiedad, esta no se conserva. No podemos decir el principio de conservación de la entropía. No existe eso, algo como ese principio. En realidad, simplemente es una propiedad. Y tenemos que hallarla, así como hallamos la presión, volumen específico, temperatura. De la misma manera, nosotros podemos hallar la propiedad que es la entropía. Bueno, si nosotros queremos calcular la entropía de una manera, vamos a decir que el cambio de entropía o la diferencial de la entropía siempre va a ser mayor o igual a la derivada parcial o al cambio de calor sobre la temperatura en cualquier proceso. Entonces, si yo integraría esto a ambos lados, esta es una ecuación o una desigualdad, voy a obtener que el cambio de entropía, es decir, entropía 2 menos la entropía uno, va a ser igual, mayor o igual a la integral de uno a 2 de la derivada parcial del calor respecto del tiempo. Entonces estamos cambiando que la entropía está relacionado de manera directa con el cambio de calor, con que va a haber un calor de entrada, un calor de salida, y también con la temperatura, perdón, con la temperatura. Entonces, en realidad, cuando yo analice la entropía en cualquier sistema o en cualquier proceso en realidad, tengo que considerar que va a haber una entropía, que va a ser una entropía de tipo transferencia, o va a haber una transferencia de entropía debido a una transferencia de calor, o una entrada de calor, o una salida de calor. Y por otra parte, yo voy a tener una generación de entropía. Esta generación de entropía no hay un cálculo específico para decir cuánto de entropía se está generando. Pero cuando nosotros analizamos esta propiedad de manera directa, podemos encontrar la transferencia de entropía, ¿no? Haciendo este cálculo o haciendo este integral. Pero en el momento en el cual esta integral no se cumple, esta desigualdad llega un poco a variar, llegamos a la conclusión de que va a haber una generación de entropía debido al sistema. Porque como habíamos visto nosotros y habíamos mencionado, en todo sistema o en cualquier proceso que vamos a hacer, siempre va a haber una generación de entropía. ¿Por qué siempre va en aumento la entropía? Por lo tanto,
Yo tengo que considerar la transferencia de entropía debido a la energía, en este caso al calor, y otra entropía de la manera por lo que se genera por sí misma debido al cambio del proceso. Voy a considerar una generación de entropía. Como tal, si nosotros graficamos en un diagrama que voy a estar relacionado con la temperatura y la entropía, yo puedo ver que la entropía, por un lado, va a ser un proceso reversible, ¿no? O puede ser un proceso irreversible. Cualquiera de estos dos caminos podríamos seguirlo. ¿Cuál es la diferencia? En estos procesos, yo tengo que considerar cuándo se considera un proceso irreversible. ¿Qué es lo que está cambiando en mi entropía? Y cuando se considera un proceso reversible, ¿en qué afecta a mi entropía? Y justamente eso es lo que vamos a ver ahora. Veamos que para un proceso irreversible, si yo quiero calcular la entropía en el sistema, yo tengo que tomar en cuenta la entropía o la transferencia de entropía y la entropía o la generación de entropía, perdón. Entonces, para un proceso irreversible, yo tengo que considerar los dos tipos de entropía, ¿no? Con esos cálculos o con estas ecuaciones. Pero, ¿qué pasa si mi proceso es ahora internamente reversible? Cuando esto sucede, se dice que la generación de entropía es igual a cero. Por lo tanto, cuando yo tengo un proceso internamente reversible, yo tengo que solo existe un cambio de entropía debido a un aumento de entropía debido a, a la transferencia de calor o la transferencia de entropía. Pues debido a eso se produce un cambio de entropía en mi sistema. Ahora, ¿qué pasa si mi proceso es adiabático, internamente reversible? ¿Por qué mencionamos el proceso adiabático? Si ustedes se recuerdan, un proceso adiabático se caracteriza porque el calor que hay en este proceso es igual a cero. Y acá estamos añadiendo una transferencia de entropía debido al calor, básicamente. ¿Qué pasa cuando este calor es igual a cero? Entonces yo considerando este proceso, que ahora este proceso, cuando yo tenga un proceso adiabático y además que sea adiabático es internamente reversible, ahora se le conoce como un proceso isentrópico. Y este es un proceso que recién estamos viendo en la materia, como tal, ¿no? Como teoría. Entonces, cuando yo considero esto, en cambio de entropía en mi sistema, si bien tendría que tengo una entropía de transferencia, una entropía de generación o una generación de entropía o una transferencia de entropía, ahora tengo que considerar lo que me dice el enunciado. Primeramente es adiabático, por lo tanto, esta parte se hace cero. Y por otro lado, es reversible o es internamente reversible, por lo tanto, la generación de entropía también se hace cero. Debido a este proceso, yo puedo concluir que el cambio de entropía de mi sistema va a ser igual a cero. Y al final, concluyo que la entropía 2 va a ser igual a la entropía 1. Puedo decir que en un proceso isentrópico, la entropía es constante, es decir, la entropía, que es una propiedad, es constante. Ahora, ¿qué pasa cuando el proceso es adiabático pero es irreversible? Porque habíamos visto estos dos casos, que es internamente reversible, es adiabático, internamente reversible. Pero ¿qué pasa cuando mi sistema es un proceso adiabático pero es irreversible? Al igual que habíamos mencionado anteriormente, se va a cumplir esa ecuación en el cual va a haber una transferencia de entropía y una generación de entropía. En esta ecuación, yo tengo que tomar en cuenta que como es un proceso adiabático, el calor que va a haber en mi sistema tiene que ser cero, no va a haber una transferencia de calor. Por lo tanto, esta transferencia de entropía debido al calor se hace cero. Y al final yo digo que mi cambio de entropía en mi sistema es igual a la generación de entropía. Y tenemos esta ecuación de acá. Entonces, de esta manera puedo ver qué procesos o de qué manera actúa mi entropía para cada proceso. Cuando es un irreversible, cuando es internamente reversible, cuando es adiabático internamente reversible, y otro proceso cuando es adiabático, pero es irreversible. De esta manera, ¿no? Por otra parte, podemos definir qué es la transferencia de entropía. La transferencia de entropía, que es esta ecuación de acá, que ya la habíamos visto anteriormente, hace referencia al calor
que está pasando o se está transfiriendo. Podemos decir que el calor es la energía más desordenada y de baja calidad, por lo tanto es de esperar que el calor transfiera entropía, puede ser positiva o negativa. Y es algo bien obvio. ¿Por, por qué razón habíamos considerado que el calor era un tipo de energía muy desordenada? Por eso, por sí misma, no puede no puede hacer un cambio directo de energía térmica, vamos a decir, a una energía mecánica, porque la energía en forma de calor o el calor como energía es una energía muy desordenada, la cual no produce un trabajo o una potencia por sí misma. Necesita una ayuda. Que habíamos visto que en el anterior capítulo que era lo ideal poner una máquina térmica o un ciclo de refrigeración. Por otra parte, la generación de entropía. ¿Qué es esta generación de entropía? Como les decía, esta generación de entropía se genera debido a las irreversibilidades en el proceso. Debido a los cambios de proceso, entonces como mi proceso nunca va, o no, en su mayoría nunca va a ser reversible, solamente en un ciclo de Carnot habíamos visto hasta el momento que los procesos son reversibles, entonces siempre va a existir una generación de entropía, a menos que mi proceso sea reversible. Entonces, esos dos conceptos lo tenemos que tener claro. Por lo tanto, podríamos decir que la generación de entropía siempre va a intentar ser mayor o igual a cero. En su mayoría de los casos, cuando el proceso es reversible, pues la generación de entropía será cero. Pero cuando el proceso es irreversible, entonces la generación de entropía será mayor a cero. Entonces, en estos casos, depende del tipo de proceso. Además, que la entropía no es una propiedad. Por una parte, puedo decir, cuando yo tengo una transferencia de entropía, cuando hay un calor de entrada, yo estoy aumentando entropía a mi sistema. No se olviden que esta línea delimitada que está acá como segmentada está limitando a mi sistema del exterior, ¿no? Entonces, cuando hay una entrada de calor, entonces yo automáticamente estoy haciendo una transferencia de energía, perdón, de entropía, que en este caso sería positiva. Por, por el mismo sistema siempre va a haber una generación de entropía y esa siempre va a ser positiva. ¿Y qué pasa cuando en vez de meter un calor que entre, que haya un calor que está entrando a mi sistema, puede ahora ser un calor que está saliendo de mi sistema? Entonces, en ese caso, voy a considerar una transferencia de entropía, pero negativa. Por eso menciona el signo acá. Negativo, positivo y positivo. Muy bien. Ahora vamos a ver el principio de incremento de la entropía. Bueno, la entropía, como hemos mencionado, siempre va a ir aumentando. Muy bien. Este incremento o este principio se debe a lo siguiente. La entropía de un sistema, ya sea que este sistema sea aislado, durante un proceso siempre se incrementa. O el caso límite de un proceso reversible permanece constante. En otros términos, la entropía nunca disminuye. ¿Se han dado cuenta de eso? Habíamos visto que en un proceso irreversible siempre va a existir una entropía. En un proceso internamente reversible va a existir entropía. En un proceso adiabáticamente internamente reversible sigue existiendo entropía, pero ya no una entropía, vamos a decir, que va a aumentar, sino se va a quedar constante. Y por otra parte, cuando yo tengo un proceso adiabático irreversible, voy a tener una entropía. No hay un momento en el cual menciono un proceso en el cual la entropía sea negativa, ¿no? Entonces, eso es un dato muy importante. Justamente en este caso decimos que en otros términos, la entropía nunca va a disminuir. Y aquí vemos un sistema en el cual tiene una entrada, que ahí hay una transferencia con mi exterior o mis alrededores, y donde está mi sistema. Podemos decir que en este sistema hay un calor o un trabajo que está ingresando o saliendo de mi sistema. Por otra parte, tengo un flujo másico que está saliendo o entrando en mi sistema. Y eso está en contacto con mis alrededores. Ahora,
yo puedo delimitar también mis alrededores y el sistema. Si bien tengo mi sistema y tengo sus alrededores, yo puedo delimitar esto y colocarle una frontera del sistema aislado y considerar que la interacción entre esta frontera y los alrededores no existe. Por eso menciona la palabra aislado, es decir, que no está entrando ni masa, ni calor, ni trabajo. Son iguales a cero. Por lo tanto, en un sistema aislado, como hemos visto acá, debido al sistema mismo, a que va a haber un sistema, en este sistema va a haber una transferencia de calor, entonces yo voy a tener una transferencia de entropía. Transferencia de entropía. Y por otra parte, yo voy a tener una generación de entropía, debido a que mi proceso ya sea irreversible, ¿no? Entonces, voy a tener esto. Si se dan cuenta, cuando yo mencione o cuando yo menciono un sistema aislado, habíamos mencionado o estamos tomando en cuenta a esta parte de acá. Estamos tomando en cuenta a esto. Estoy diciendo que cuando estoy tomando en cuenta el cambio de entropía en el aislado, estoy tomando en cuenta estos bordes. Es decir, estoy tomando en cuenta que dentro de estos bordes están los alrededores y el sistema. Y si se dan cuenta acá, no hay una transferencia de calor. Entonces, si no hay una transferencia de calor, la transferencia de entropía va a ser cero, solo debido a esta aislado, ¿no? Una vez que ya tengo esto, yo voy a obtener que mi cambio de entropía en el sistema aislado va a ser igual a mi generación de entropía. Por lo tanto, en este sistema que tengo aquí adentro, sí va a haber una generación de entropía. Ahora, debido a esto, yo considero, o yo digo, yo puedo decir que mi cambio de entropía en el sistema aislado va a ser mayor o igual a cero. Muy bien, ahora, ¿cómo calculo esta generación de entropía? Bueno, ya hemos visto que hay una generación de entropía en mi sistema aislado, pero yo necesito conocer este valor. Por lo tanto, yo digo que mi generación de entropía va a ser igual al cambio de entropía total. ¿A qué se refiere al total? Como les decía, este aislado está actuando como si encerrada a los alrededores y al sistema, considerando que si voy a tener un cambio de entropía en total, es decir, en todo lo que está dentro de mi sistema aislado, entonces yo voy a tener un cambio de entropía en mi sistema y un cambio de entropía en los alrededores. Y todo esto va a ser mayor o igual a cero. Entonces vamos a empezar a estudiar caso por caso. Por otra parte, podemos decir lo siguiente también. Decimos que cuando yo tengo una generación de entropía, esta cuando es mayor a cero va a ser un proceso irreversible. Cuando este es igual a cero, es un proceso reversible, ¿no? La generación de entropía es igual a cero, podemos decir que es un proceso primeramente adiabático y es internamente reversible. Por lo tanto, un proceso reversible. ¿Y qué pasa si mi entropía de generación es menor a cero? Bueno, en ese caso es un proceso imposible. No puede existir un proceso de esa manera. Bueno, este criterio ayuda a determinar la dirección en la cual suceden los procesos. Si nos damos cuenta, al mencionar todo esto, ya nos estamos dando una dirección. Bueno, la entropía, si se han dado cuenta, siempre va a ir en aumento. Nunca va a ir en disminución. Por lo tanto, cuando yo cambie mi proceso en mi sistema, o puede ser en mi volumen de control, en mi sistema cesado, siempre va a tender a aumentar mi entropía. Por lo tanto, yo estoy diciendo que si hay un proceso en el cual existe que mi entropía es negativa, bueno, mi entropía o mi proceso es imposible. No existe en la vida real. Solo es netamente teórico. Pero cuando yo tengo que este proceso, bueno, o este resultado de cambio de entropía es un proceso reversible o irreversible, bueno, es un sistema que sí existe o puede existir en nuestro medio, ¿no? Entonces, básicamente nos ayuda a determinar la dirección en la cual suceden los procesos. Muy bien, si yo voy un poquito más a esto, ya hemos visto el cambio de entropía del sistema, habíamos visto el cambio de entropía de los alrededores. Por último, ya hemos visto el principio de incremento de entropía.
Podemos ver ahora el diagrama T versus S, que es un diagrama que nos va a servir al igual que los anteriores que ya habíamos estudiado. ¿Qué es lo único que cambia en un diagrama T versus S? Primeramente, en mi eje de Y o coordenada Y, voy a obtener o voy a tener la temperatura. Y vamos a decir, en X, yo voy a tener la entropía. Y al igual que teníamos en las tablas P versus B y T versus B, yo voy a tener una curva la cual me está mostrando las propiedades de entropía para mi fluido. Puede ser el agua, puede ser un refrigerante, cualquiera que yo pueda querer. Lo que sucede es cuando estoy haciendo esto, entonces estoy considerando que mi entropía va a ir variando. Puede comportarse como líquido saturado cuando choque estas líneas de acá y cuando choque estas líneas de aquí del otro miembro, o sea, del estado crítico pasando al otro lado, va a ser una entropía que está en la línea de vapor saturado. Por otra parte, en un diagrama T versus B también podemos dibujar eh, en este caso las isóbaras, es decir, a presión constante. De esta manera nosotros podemos empezar a relacionar la temperatura, la entropía y la presión para poder dibujar un gráfico, ¿no? Entonces ese es el punto. Una vez que ya tengo esto, y además yo sé que el cambio de entropía en cualquier sistema que yo esté atravesando va a haber una transferencia de entropía y otra parte va a ser una generación de entropía, ¿no? Entonces de ahí vemos que en el anterior, la desigualdad que habíamos visto en un inicio, decíamos que la derivada de la entropía es mayor o igual a la derivada parcial del calor respecto de o sobre la temperatura. Y de ahí puedo integrar y hacer todo lo que yo quiera y obtenerlo en unidades tal vez por unidad de masa. Es decir, a esto yo le puedo dividir sobre la masa, ¿no? Acá ahora despejamos el cambio vamos a decir, o la diferencial o la derivada parcial del calor. Si a esto yo le integro a ambos miembros, como voy a estar haciendo la integral, yo puedo decir que este diferencial o bueno, en este caso, la derivada parcial del calor, me va a dar como resultado al integrar un calor interno reversible, el cual va a ser igual a 1 sobre 2, perdón, de 1 hasta 2 de la temperatura derivada de la entropía. Entonces, cualquiera de estas dos ecuaciones son las mismas, solo que lo único que cambia es las unidades en estos casos, ¿no? Por lo tanto, cuando yo veo un diagrama T versus S, lo que yo calculo debajo del proceso que voy a ver es una integral, vamos a decir. Y el área es esta integral y el área para mí, es decir, va a ser el calor que tiene en mi proceso, que en este caso es un proceso internamente reversible. Por lo tanto, yo digo que si yo quiero calcular mi calor en un proceso internamente reversible, ese calor va a estar dado por la integral de 1 a 2 de la temperatura derivada de la entropía. Y de esa manera yo puedo hacer ese cálculo. Muy bien. Por otra parte, también sabemos que el área bajo de la curva en un diagrama T versus S es igual al calor transferido en un proceso internamente reversible. Y es igual al análogo del área bajo la curva en un diagrama P versus B, donde representaba el trabajo. Para un proceso irreversible, el área no tiene significado alguno, es decir, que cuando hablamos de procesos internamente reversibles, estos procesos son los únicos que el área bajo la curva significan algo. Para otros casos, no significa nada. Entonces, cuando yo tengo un proceso irreversible, perdón, reversible, yo estoy calculando el calor con la integral. Pero cuando es un proceso internamente, o perdón, cuando es un proceso irreversible, no tiene significado alguno. Ahora, ¿qué pasa si mi proceso es adiabático? Bueno, lo que pasa es que en realidad, mi entropía 2 va a ser igual a mi entropía 1. Para un proceso isotérmico internamente reversible, ¿qué es lo que pasa? Porque cuando yo tengo un proceso internamente reversible, yo digo que mi temperatura, bueno, un proceso isotérmico, perdón, internamente reversible, yo digo que la temperatura es constante. Entonces al final voy a integrar la derivada de la entropía, que al final me va a dar como cambio de entropía
en mi sistema. Entonces yo puedo calcular en un proceso isotérmico de esta forma mi calor que hay internamente en mi máquina. Entonces en este caso podemos hallarlo en mi sistema de esta forma. Ahora, para un proceso adiabático internamente reversible, es decir, un isentrópico, el calor es igual a cero. ¿Por qué? El cambio de entropía en mi sistema es constante. Por lo tanto, diríamos, cuando yo estoy considerando un cambio, estoy diciendo que es la entropía en un estado 2 menos la entropía en un estado 1. Por lo tanto, si yo considero que estos dos son lo mismo, esto va a ser cero. Y todo multiplicado por cero se mantiene en cero. Para un proceso adiabático internamente reversible o isentrópico, el calor es igual a cero. Y para un ciclo, ¿qué es lo que puedo obtener? Bueno, para un ciclo yo tengo que hacer nuevamente como un balance de energía, ¿no? Entonces tengo que considerar que va a haber un calor de entrada, un trabajo de entrada, un calor de salida y un trabajo de salida. Debido a esto, yo puedo mandar a los otros miembros a la otra parte, es decir, el trabajo vamos a llevarlo al otro miembro de la ecuación y el calor se va a mantener en el primer miembro. Por lo tanto, yo tengo por una parte que el calor de entrada menos el calor de salida es igual al trabajo de salida menos el trabajo de entrada. Por lo tanto, para un ciclo, yo puedo depender o puedo decir que el calor neto de entrada es igual al trabajo neto de salida. Y de esa manera yo puedo obtener una relación que me puede servir para poder llegar a otros resultados. Muy bien, esa es la forma. Por lo tanto, el calor de entrada neta es igual al trabajo de salida neta. Por otro lado, en un diagrama P versus B, sabíamos que el límite, es decir, que si nosotros encesamos a nuestro ciclo, lo que está dentro o el área que está encesada entre mis procesos es el trabajo, ¿no? Es lo que habíamos visto en un diagrama P versus B. Pero ¿qué es lo interesante acá? Cuando yo hago un diagrama T versus S y vamos a decir, la gráfica que muestra los procesos que va a atravesar mi ciclo, entonces voy a considerar que va a haber una parte que está cesándose, ¿no? Debido a esta parte que se está cesando, va a haber un trabajo neto que va a contener dentro de mi ciclo, ¿no? Entonces, dentro de mis procesos, yo voy a obtener un trabajo. Es lo mismo que cuando nosotros habríamos dibujado en un diagrama P versus B, ¿no? Entonces, es lo que ahora estamos haciendo. Muy bien. Por una parte, ya conocemos qué es la entropía, para qué nos sirve, cuál es el propósito, tal vez. Ahora veremos cómo calcular esta propiedad. Bueno, cálculo de la variación de entropía. Para un cambio de entropía en una sustancia pura, la entropía es una propiedad, entonces se determina conociendo dos propiedades intensivas independientes por el postulado de estado. Por lo tanto, una vez que yo tenga dos propiedades, si es líquido comprimido, yo puedo hallarlo de esta manera, que mi entropía 1 es igual a mi entropía sub F, o mi entropía para líquido saturado, a una temperatura dada, ya sea que mi temperatura sea 10, 20, 30, hasta 100, 180 grados centígrados. Eso es para cuando yo actúo como líquido comprimido. ¿Qué pasa cuando yo tengo una mezcla saturada? Bueno, cuando yo tengo una mezcla saturada, yo tengo que utilizar esta ecuación que ya la habíamos utilizado anteriormente. Y si yo tengo un vapor sobrecalentado, bueno, con dos propiedades que yo ya tenga, ya voy a poder obtener la entropía en este punto, ¿no? Entonces, de esa manera yo puedo calcular la entropía para una sustancia pura. Por lo tanto, yo puedo decir que cuando yo quiero calcular el cambio de entropía en mi sistema, va a ser igual a mi masa multiplicada por mi cambio de entropía específica en mi sistema. De esa manera yo necesito hallar la entropía 1 y la entropía 2. Es decir, necesito dos propiedades en mi estado 1 y dos propiedades en mi estado 2. Y ahora, ¿cómo hallar la entropía de otra manera? Es decir, ¿qué pasa si yo no quiero usar tablas? Son muy feas, digamos. Entonces existen relaciones, temperatura derivada de la entropía, llamado también a esta ecuación como la ecuación de Gibbs. Entonces, cuando queramos hallar de esta forma,
yo voy a tener esta ecuación, que la temperatura derivada de la entropía específica es igual a la derivada de la energía interna más la presión derivada del volumen específico. Y por otra parte, si yo quisiera representarlo de otra manera, yo también puedo decir que la temperatura por la derivada de la entropía es igual a la derivada de la entalpía menos volumen específico multiplicado por la derivada de la presión. De acá yo voy a mandar a dividir, ¿no? La temperatura. Por lo tanto, en ambos casos yo voy a medir la temperatura y de ahí puedo yo tomar en cuenta cuál va a ser para un sistema cerrado y cuál va a ser para un sistema abierto. Lo más lógico y algo que hemos visto a lo largo de las clases, que para un sistema cerrado siempre va a haber una energía interna. Y debido a que bueno, una energía interna. Por otra parte, siempre va a haber una presión y una derivada del volumen específico, debido a que puede que haya una frontera acá, ¿no? O un trabajo de frontera. Por otra parte, si yo tengo en un volumen de control, yo estoy tomando en cuenta la energía de flujo que va a atravesar mi volumen de control. Por lo tanto, yo tengo que tomar en cuenta que mi energía interna más la energía de flujo me va a dar la energía o la entalpía. Por lo tanto, de esa manera, nosotros podemos tener estas ecuaciones. Ahora, si no se puede encontrar relaciones para realizar la integración, entonces se tiene que confiar en las tablas. Es decir, una vez que yo tengo esto, necesito pues entender en qué manera yo puedo representar la temperatura en función de la energía interna. De qué manera puedo presentar la presión en función del volumen específico, ¿no? Entonces, de la misma manera, para cualquier integral que yo tenga, yo tengo que representarlo en función de estas variables. Muy bien, continuando, podemos ver el cambio de entropía en líquidos y sólidos. Como son líquidos y sólidos, son sustancias prácticamente que son incompresibles y por lo tanto tendrían una derivada del volumen o un cambio en mi volumen que va a ser igual a cero, es decir, no va a haber un cambio en mi volumen. Entonces, en la ecuación anterior que habíamos visto para un sistema cerrado, puedo decir que la derivada del volumen o del volumen específico es igual a cero. Por lo tanto, toda esta parte de acá se me va a simplificar, que va a ser igual a cero. Y de aquí que voy a obtener que la derivada de mi entropía es igual a la derivada de la energía interna sobre la temperatura. Pero para líquidos y sólidos, yo sé que la derivada de la energía interna es igual a un Cv derivada de la temperatura. Para líquidos y sólidos hay una constante Cv, una constante Cp y una constante C, que son iguales cuando consideramos líquidos y sólidos. Entonces, de esa manera. De la misma forma, podemos cambiar y reemplazar y poder obtener la propiedad que en este caso sería la entropía. Entonces, de esta manera yo voy a obtener simplificando que mi constante está en función del tiempo, entonces en vez de colocarlo en función del tiempo, yo voy a colocar como un C promedio, como una constante promedio. Y la integral del diferencial de temperatura sobre la temperatura, pues es el neperiano de la temperatura evaluado en punto 2 menos la temperatura 1. Pero como es un logaritmo, lo que pasa es que esto se pasa como, perdón, esto se pasa como una división, ¿no? Entonces, de esta manera nosotros ya podemos encontrar la entropía en sólidos y líquidos. Lo último que nos faltaría es el cambio de entropía en un gas ideal. Bueno, en un gas ideal habíamos visto que la derivada de la energía interna o la energía interna siempre se relaciona con la temperatura. Entonces, mi derivada, o vamos a decir mi cambio de energía interna, va a ser igual al Cv multiplicado por la derivada de la temperatura. Pero nuestro derivada de la entropía nos dice que es la derivada de la energía interna sobre la temperatura más la presión derivada del volumen específico sobre la temperatura. Por lo tanto, yo tengo que encontrar una relación de la presión con la temperatura también, pero que esté relacionado con el volumen específico. Entonces, de esta manera,
yo puedo reemplazar en mi ecuación y puedo obtener esta ecuación que estamos viendo acá. Que mi cambio de entropía en un gas ideal, para este caso va a ser en un sistema cerrado, va a ser igual a la integral de 1 a 2 del Cb, que depende de la temperatura, multiplicado por la derivada de la temperatura sobre la temperatura. Y esto multiplicado o sumándole, perdón, más R veces el neperiano del volumen específico 2 sobre el volumen específico 1. Por otra parte, si yo tengo un volumen de control, puedo utilizar esta ecuación, en el cual yo digo que mi derivada de mi entropía es igual a la derivada de la entalpía sobre la temperatura menos mi volumen específico multiplicado por la derivada de la presión sobre la temperatura. Y nuevamente utilice la ecuación de estado para poderlo simplificar y al final obtener esta ecuación, ¿no? En el cual, por un lado, cuando yo considere un sistema cerrado, va a ser un CB, pero cuando considero un sistema abierto va a ser un CP y lo demás va a ser similar. A diferencia que en el segundo caso, es decir, en el de volúmenes de control, yo voy a tener el R multiplicado por el neperiano de la presión 2 sobre la presión 1, que en el anterior caso, en el sistema cerrado, era volumen específico 2 sobre volumen específico 1. Y de esa manera yo puedo calcular la entropía o el cambio de entropía en un gas ideal. Entonces, si hago yo un análisis aproximado, en vez de colocar un CB o un CP en función de la temperatura, simplemente puedo considerar el CP promedio y obtener estas dos ecuaciones para esas integrales que habíamos encontrado. Algo que tal vez en el anterior está mal es esta parte de acá, porque si te dan cuenta, en la ecuación esto es negativo, ¿no? Por lo tanto, acá yo le puse más, por lo tanto esto es negativo y acá ya lo hemos corregido, que es negativo. Y si yo quiero encontrar el CP promedio, lo podría hallar de esta forma, tomando en cuenta que voy a tener una temperatura promedio y voy a tener un CP promedio. Entonces, un análisis exacto también es utilizando S, el, S con un subíndice que es cero, ¿no? Que es este entropía que está tabulada es una función de la temperatura y esto lo pueden encontrar en tablas también, ¿no? Es una propiedad que sí se puede encontrar en tablas. ¿De qué manera puedo encontrar esto? Yo sé que esta entropía tabulada va a ser igual a la integral desde un estado cero hasta una temperatura T del Cp en función de la temperatura derivada de la temperatura sobre la temperatura. Entonces, a esta propiedad también se le conoce como la entropía tabulada, pero este cero que tenemos acá se hace referencia al cero absoluto. Bueno, hace referencia a este cero absoluto. Entonces tomamos en cuenta ese cero absoluto como una referencia, es una temperatura absoluta, como una referencia para poder encontrar este integral. Entonces de esa forma yo puedo obtener este integral de esta manera, tomando en cuenta estos límites. Yo puedo tener que una temperatura, o perdón, una entropía tabulada para S2 y otra entropía tabulada para S1, que ambas están tabuladas, en un caso para una entropía con una temperatura absoluta cero. Entonces de esa manera. Y al final puedo obtener esta ecuación, porque al final de esta ecuación yo voy a obtener lo mismo que habíamos encontrado en un caso, ¿no? Entonces en vez de yo reemplazar toda esta integral que le habíamos encontrado en anteriores ecuaciones, yo voy a reemplazar directamente esta parte de acá. Y si yo puedo hacer esto, lo que voy a obtener es ahora esta ecuación de acá en general, ¿no? Puede ser menos R neperiano de presión 2 sobre presión 1, o puede ser también de otra forma, que sería tomando en cuenta el CP. Pero en este caso, para nosotros siempre, normalmente se lo toma en cuenta cuando es un CP. Entonces, en ese caso, sí, nos podemos encontrar. Pero en la tabla 17 del CENGEL, ustedes van a encontrar estos valores tabulados de entropía,
¿no? Entonces, ustedes pueden utilizar tablas y poder encontrar esas propiedades sin necesidad de integrar estos procesos, ¿no? Entonces, es una ventaja para nosotros. Muy bien. ¿Qué pasa cuando un proceso es entrópico? Es decir, cuando la entropía en mi sistema o en mi proceso, perdón, es igual a cero. Cuando hay un proceso isentrópico en una sustancia pura, lo que tengo que hacer es considerar que la entropía es constante. Por lo tanto, esta entropía al final me va a ayudar a obtener una propiedad más en mi estado 2, en este caso. Puede ser un estado 3, 4, de la manera en cual podamos ver, pero la entropía constante me ayuda a obtener una entropía en el otro estadio, en el otro estado, perdón, ya sea un estado anterior o un estado posterior. ¿Qué pasa el proceso isentrópico en líquidos y sólidos? Bueno, cuando tenemos un líquido sólido, podemos decir que el cambio de entropía es igual a cero, por lo tanto todo esto se va a simplificar y vamos a obtener que la temperatura 2 va a ser igual a la temperatura 1. Debido a una simplificación bastante sencilla, que es un poco matemática, pero vamos a obtener que la temperatura 2 es igual a la temperatura 1 para un proceso isentrópico. En líquidos y sólidos, la temperatura de un sistema verdaderamente incompresible permanece constante durante un proceso isentrópico. Por consiguiente, el proceso isentrópico de una sustancia incompresible es también un proceso isotérmico. Ese es un dato muy importante que debemos tomar en cuenta. Como la temperatura es constante, bueno, a eso se le conoce como un proceso isotérmico. ¿Y qué pasa cuando tengo un proceso isentrópico, pero en gases ideales? Bueno, el análisis aproximado es tomar en cuenta estos valores, ¿no? Entonces, por una parte yo tengo la entropía o el cambio de entropía, que va a ser igual a CB promedio por el neperiano de temperatura 2 sobre temperatura 1, más R neperiano del volumen específico 2 sobre el volumen específico 1. Como es un proceso entrópico, esto tiene que ser automáticamente igual a cero. Y de acá yo puedo simplificar, bueno, este CP sobre, bueno, simplificando acá o yendo a dividir de manera sencilla o de una manera que nos ayude, yo voy a poder obtener valores como los que vamos a mostrar posteriormente. Entonces, cuando yo tengo estas ecuaciones que mostramos acá, podemos considerar varias cosas. Considerar estas ecuaciones que tenemos acá. Yo digo que si la temperatura 2 sobre temperatura 1 es igual a mi volumen específico 1 sobre mi volumen específico 2 elevado a la k menos 1, entonces, ¿qué sucede? ¿No? Entonces, para estos casos, cuando yo tengo esto, yo puedo obtener estas ecuaciones de acá. ¿De qué manera? Básicamente podemos demostrar estas ecuaciones. ¿Cómo vamos a demostrarlas? A ver, permítanme un momento. Muy bien. A ver, las relaciones que tenemos que conocer es que CP es igual a CB más R. Y por otra parte, K, que sería la constante adiabática, va a ser CP sobre CB. Entonces, de estas ecuaciones que hemos visto acá, podemos obtener todas estas ecuaciones de acá. ¿Cómo vamos a obtenerlas? Bueno, vamos a obtenerlas de la siguiente forma. Todo esto está igualado a cero. Por lo tanto, yo puedo decir que acá yo voy a tener un CB multiplicado por un neperiano de la temperatura 2 sobre la temperatura 1. De acá, esto va a ser igual a menos R, que R para mí es multiplicado por mi neperiano de mi volumen específico 2 sobre mi volumen específico 1. Ahora yo voy a mandar esto a dividir al otro miembro. Por lo tanto, me va a quedar el neperiano de la temperatura 2 sobre la temperatura 1 y esto va a ser igual a menos R sobre CB por el neperiano del volumen específico 2 sobre mi volumen específico 1. De acá yo tengo que entender que R, vamos a decir que menos R, de acá vamos a despejar, menos R es igual, vamos a ir al otro miembro, a CB menos CP, ¿no? Entonces de esta forma. Por lo tanto, yo voy a obtener de esto, vamos a ir hasta este punto para continuar, voy a obtener el neperiano de temperatura 2 sobre temperatura 1 y esto tiene que ser igual a menos R, que es CB menos CP,
vamos a colocar de esta manera, menos Cp sobre Cv, neperiano de mi volumen específico 2 sobre mi volumen específico 1. Y esto voy a mandar a dividir miembro por miembro. Al final me va a quedar que eso va a ser 1 menos Cp sobre Cv. Y ahora Cp sobre Cv es igual a K. Neperiano por el volumen específico 2 sobre el volumen específico 1. Y acá sigue teniendo neperiano de temperatura 2 sobre temperatura 1. De acá, esto es una multiplicación y por propiedad de logaritmos yo voy a obtener la siguiente ecuación, que temperatura 2 sobre temperatura 1 va a ser igual al neperiano de volumen específico 2 sobre volumen específico 1. Y como eso ha bajado, yo puedo decir que esto es una constante. Por neperianos, esto puede volver a ser un exponente y va a ser 1 menos k. Entonces, de esa manera. Acá neperiano son bases iguales. Por lo tanto, al final me va a quedar que esto va a ser igual a temperatura 2 sobre temperatura 1. Y eso va a ser igual a, como está acá, básicamente a esto yo le invierto, lo cual va a invertir el signo de esto. Entonces al final yo voy a tener volumen específico 1 sobre volumen específico 2 elevado a la k menos 1. Y de esa manera se demuestra esta ecuación de acá. ¿Y de qué manera se demuestra esta ecuación de acá? Bueno, con ayuda de las con la ecuación de estado. Entonces, cuando yo obtengo un proceso isentrópico, yo puedo obtener de manera indirecta estas ecuaciones que mostramos acá. Entonces, de estas ecuaciones, yo al final de haciendo un análisis, yo voy a obtener que estas ecuaciones, de manera sencilla, van a ser igual a una constante. Por eso yo digo, en conclusión, cuando yo tengo un proceso isentrópico para un gas ideal, yo tengo que mi temperatura multiplicada por mi volumen específico elevado a la K-1 es igual a una constante. De la misma manera para esta ecuación de acá, de la misma manera para esta ecuación de acá. Y acá nuevamente aclaramos donde R es igual a Cp menos Cv y K es igual a Cp sobre Cv. Y de esta manera yo obtengo mis ecuaciones que estamos mostrando en estas de acá. Entonces, de esa manera. Muy bien, continuamos. Otra manera de hacer esto es haciendo con el análisis exacto, es decir, con los tabulados de esto. Entonces, si esto es igual a 0, yo voy a concluir al final que mi entropía 2 tabulada va a ser igual a mi entropía 1 tabulada más R por el neperiano de la presión 2 sobre presión 1. Y de acá voy a ir a un proceso isentrópico, dando como datos presión 1, temperatura 1 y presión 2, encontrar la temperatura 2, con ayuda de las presiones relativas, que ahora las vamos a conocer, o también los volúmenes específicos relativos. La presión relativa me dice que es lo mismo que dividir presión 2 sobre presión 1, va a ser igual a mi presión relativa 2 sobre mi presión relativa 1, de la misma manera para mis volúmenes específicos. Por eso, como datos en tablas, yo voy a obtener estos valores de acá. Y con ayuda de estos valores que yo voy a obtener de tablas, yo puedo calcular un valor que me pidan o que yo necesite. Y de esa manera ustedes ya pueden encontrar la entropía o calcular la entropía, ¿no? Ahora vamos a ver una parte que es muy importante. La eficiencia isentrópica de dispositivos de flujo estacionario, es decir, de volúmenes de control. Para un proceso adiabático, cuanto más se acerca el proceso real al isentrópico idealizado, mejor se desempeñará el dispositivo. Entonces, lo ideal es que se comporten como un proceso adiabático, es decir, que sean un proceso reversible primeramente y segundo, que sean adiabáticos. Eso sería un proceso ideal que para mí sería un proceso isentrópico. Cuando tienen esas propiedades, la potencia o el trabajo es máximo cuando es un proceso isentrópico y el trabajo de entrada es mínimo cuando es cuando es un proceso isentrópico. Por ende, si yo tengo eficiencias, puedo considerar eficiencias isentrópicas en turbinas y normalmente se considera en turbinas, compresores y bombas, que son los cuales entran con el trabajo de manera directa, actúan, ¿no?
Por lo tanto, si yo tengo una eficiencia isentrópica, yo digo que es mi trabajo real de la turbina sobre mi trabajo isentrópico. El trabajo real va a ser la entalpía, vamos a decir acá, que 2A está haciendo referencia al real y 2S está haciendo referencia al ideal. Por lo tanto, yo digo que por una parte mi trabajo va a estar dado por la entalpía 2S menos la entalpía 1 y por otro lado va a estar dado por la entalpía 2A menos la entalpía 1. Si es un proceso, en este caso una turbina, entonces lo que va a suceder es lo siguiente. Yo digo que mi trabajo va a ser entalpía 1 menos entalpía 2A sobre entalpía 1 menos entalpía 2S. Lo normal es que tengamos este dato y también las entalpías 1. Y debido a la eficiencia de la turbina, yo puedo empezar a hacer o puedo encontrar la entalpía 2A, o es decir, la entalpía en el estado final real. Entonces, de la misma manera, yo puedo hacer esto para un compresor y una bomba. La diferencia es que la eficiencia de un compresor o una bomba es el trabajo isentrópico de un compresor sobre el trabajo real del compresor. Básicamente, hacemos referencia a esta gráfica de acá, donde esto representa lo ideal y esto lo real. Real, ideal. Y el trabajo está dado como la diferencia de esto, es decir, entalpía 2A menos entalpía 1, entalpía 2S menos entalpía 1. Puedo cambiarle el signo y van a ver que no va a afectar mucho a mi ecuación. Entonces, al final, la eficiencia de un compresor está dado por la entalpía 2S menos la entalpía 1 sobre la entalpía 2A menos la entalpía 1. En realidad, para nosotros, es importante conocer cómo está actuando mi volumen de control. Lo ideal es que trabajen de manera isentrópica, pero se han debido dar cuenta que en la realidad nunca pasa lo ideal, siempre pasa lo contrario, ¿no? Entonces, es difícil muchas veces encontrar entropía constante. Pero para nuestro análisis, que son netamente teóricos y nos ayudan a entender, va a haber casos en los cuales la entropía va a ser constante o van a ser ciclos ideales, básicamente, ¿no? Por una parte, hemos acabado hasta acá la parte de entropía. Se han debido dar cuenta que muchas veces no se entiende qué es la entropía. Pero esto vamos a ir repasando a lo largo, que vamos a ir los siguientes capítulos, también en los problemas. Vamos a repasar también esta parte de entropía, que es una propiedad que nos ayuda a entender en qué dirección están sucediendo los procesos. Gracias por su atención y nos vemos en la siguiente clase realizando problemas de entropía. Y una vez que terminemos los problemas de entropía, ya entraríamos a ver puros ciclos, lo cual es básicamente lo que vamos a ver más adelante. Gracias por su atención. Nos vemos.